Ok, bien. Hola y Dios bendiga a todos. Hoy vamos a hacer un estudio comprensivo de la Biblia y vamos a leer la segunda carta del apóstol Juan a la iglesia, la segunda epístola que encontramos dentro del canon bíblico del apóstol Juan. Vamos a leerla completa porque realmente no es muy extensa. Bien, así que empecemos por el principio, que son las salutaciones, los saludos, que van del verso 1 al verso 3. Y dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Esta es la salutación. Entonces, vamos a notar algunas cosas en la salutación. Lo primero que vemos es que dice del anciano. Juan era apóstol, esa era vamos a decir, la forma como él era llamado en cuanto a posición. Fue apóstol, discípulo de Jesús, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y predicador obviamente, del Evangelio. Pero era anciano. ¿Qué significa que era anciano? Eso mismo, que era una persona de edad avanzada dentro de la congregación. Cuando la Biblia nos habla de ancianos, no nos está hablando simplemente de un puesto o de un cargo dentro de la iglesia. Nos está hablando de personas que tienen una edad avanzada dentro de la iglesia y que por norma, por lo general, estas personas gozan por el mismo efecto de la edad y de haber vivido tantos años, gozan de una cierta sabiduría y se les toma en cierta consideración sus consejos. Entonces, ser anciano, por ejemplo, hoy en día se utilizan que tenemos ancianos de todas las edades en las iglesias, y no es que esto no tiene ningún problema, porque al fin y al cabo estos están cumpliendo una función, pero es bueno que entendamos cuál es el significado de esto en la Biblia, y es simplemente el mismo significado de la palabra anciano. Eso es lo que significa. Cuando hay un saludo y se saluda a los jóvenes, se saluda a fulano, se saluda a los ancianos, se está refiriendo no es a unas personas que se le dio un cargo de ancianos, sino son a personas que tienen una edad avanzada, como mismo dice la palabra. Entonces, por eso Juan primero comienza diciendo el anciano, se está hablando de sí mismo, es decir, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Entonces, la segunda cosa que vemos aquí es que esta carta está directamente dirigida ya a un grupo de personas, principalmente a una mujer que dirige, evidentemente, una congregación. Bien, entonces, esta carta es a una mujer que está dirigiendo una congregación y a sus hijos. Esta señora, a la cual Juan llama por nombre la señora elegida. Bien. Y aquí vemos otro punto importante que ya hemos visto en varias cartas, donde por ejemplo se nos habla de diaconisas y se nos habla de diferentes tipos de líderes siendo mujeres dentro de las iglesias, cosa que muchas veces no es entendida, pero aquí lo vemos. Esta carta está dirigida a una mujer y a las personas que son de la iglesia a la que está esta mujer. ¿Por qué? Porque esta señora es líder de congregación. Entonces dice, sigue diciendo a quienes yo amo en la verdad. ¿Por qué no dice a quien yo amo en verdad? No, él lo está especificando aquí en esta parte de esta primera parte de la carta. Dice a quienes yo amo en la verdad. A la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. ¿Por qué? Porque Juan siempre nos está recordando en su lenguaje que la verdad es Jesucristo y que es una persona. O sea, que la verdad no es solamente algo que nosotros podamos decir o un parecer, sino que la verdad es una persona, y por eso dice en la verdad. Lo que está queriendo decir es a quienes yo amo en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. No es simplemente a quien yo de verdad amo, no. Es a quienes yo amo en Jesucristo, lo que quiere decir. Por eso dice a quienes yo amo en la verdad.
Y dice, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Es decir, no solamente soy yo quienes les amo en Cristo, sino todos los que han conocido a Cristo les aman en Él. Bien, así que vamos entendiendo, tratando de entender por qué este lenguaje, esta forma como habla Juan. Y dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y es lo mismo, a causa de Jesucristo que permanece en nosotros, el cual es la verdad, en el verso 2, y estará para siempre con nosotros, como Él prometió. ¿Quién prometió que estaría para siempre con nosotros? Jesucristo, que dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, cuando iba en su ascensión. Él es la verdad. Entonces, vuelvo y repito, Juan siempre está en su lenguaje enfatizándonos este concepto, esta idea y dejándonos clara. Que la verdad no es simplemente una opinión, la verdad es Jesucristo. Él es la verdad. Vamos al verso 3, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. No solamente que tengan ustedes gracia en cuanto a ustedes, sino que ustedes tengan gracia en cuanto a los demás. O sea, no solamente gracia de parte mía y de parte del Señor para ustedes, sino que ustedes sean personas llenas de gracia. No solamente misericordia de parte de Dios hacia ustedes y de parte de mí hacia ustedes, sino que ustedes sean misericordiosos, como su Padre lo es, y que tengan paz, la paz en Cristo, y que ustedes busquen la paz, que por ejemplo Jesucristo nos dice, bienaventurados los pacificadores. Entonces no es solo que nosotros tengamos paz, sino que nosotros procuremos para los demás también la paz. Sigue diciendo, de Dios Padre, el Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Bien, entonces vamos a la segunda sección de esta carta, que serían los versos del 4 al 11. Y dice así, segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 1, que es el único que tiene, versos 4 al 11, que sería la segunda sección de la carta a la epístola. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Bien, recordemos que esta carta está dirigida a la señora llamada elegida, que es una mujer que es líder de la iglesia, líder de congregación. Entonces le dice, mucho me regocijé, le dice él, porque en el lugar donde él está, él se ha encontrado a algunos de sus hijos, de los hijos de la señora elegida, y que él ha visto que ellos andan en Cristo, andan conforme a lo que fue enseñado desde el principio de parte de Cristo, ¿verdad? El verdadero evangelio de Cristo. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Juan siempre nos dice cuál es este mandamiento. Juan siempre nos repite, y aquí mismo nos lo va a repetir de nuevo más adelante. ¿Cuál es este mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros primero. Que nos demos los unos por los otros como Él se dio por nosotros. Que no paguemos mal por mal, etcétera, etcétera. La ley de amor que nos dejó Jesucristo. A ese mandamiento que se está refiriendo. Y no es que yo lo diga, sino que ya lo vimos cuando vimos Primera de Juan. Y lo vamos a ver aquí también en Segunda de Juan, que Él lo especifica. Seguimos leyendo y ahora dice, y ahora te ruego, señora, como escribiéndote un nuevo mandamiento, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Exacto, este es el mandamiento. Aquí mismo en el verso 5 nos lo aclara. Bien, cuando leímos, si viste los videos de Primera de Juan, verás que siempre Juan hace alusión al mandamiento que había recibido desde el principio, pero que siempre también él nos lo aclara de una u otra manera. Aquí nos lo aclara rápidamente en el verso 5. Dice, ahora te ruego, no Señor, escribiéndote no un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mandamiento que hemos recibido del Padre a través del Hijo. Bien, este es el mandamiento que no es nuevo, sino que es antiguo, pero que lo hemos recibido y parece nuevo. Entonces dice el verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Cuál es su mandamiento? El que no acaba de decir. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Vuelve y nos reitera en el verso 6 lo mismo. ¿Cuál es el mandamiento? Que andéis en amor. ¿Cómo lo habéis oído desde cuándo? Desde el principio que nos fue enseñado en el Evangelio. Verso 7.
Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Bien, como podemos ver, esta carta prácticamente la podríamos ver como un resumen de la primera epístola, ¿verdad? Porque nos está narrando lo mismo, pero de una manera más resumida. Aquí en el verso 7 nos está hablando lo mismo que nos habla en el capítulo 2 de Primera de Juan y en el capítulo 4 de Primera de Juan más extendida. Aquí en el único capítulo de la segunda epístola ya vemos en el verso 7 que nos comienza a introducir el otro tema principal de las cartas de Juan. El primero es que Jesús es la verdad, que Jesús es la verdad, es uno. Primero no por importancia, sino porque es lo primero de lo que siempre él habla, ¿verdad? Que Jesús es la verdad, que Jesús es la luz, que en Jesús se manifiesta la verdad del Padre. El segundo mensaje que él siempre nos da es que tenemos que permanecer en amor los unos por los otros y cumplir el mandamiento de Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No pagues mal por mal, etc. Todo el mandamiento de Cristo, que es la ley de amor. Lo tercero es recordarnos la diferencia que hay entre lo que son del Espíritu de Cristo y lo que son del Espíritu del Anticristo. Bien, el que niega al Padre niega al Hijo, el que niega al Hijo niega al Padre, y este es del Anticristo. Esto viene por uno y un mismo Espíritu, el Espíritu del Anticristo. Y todo lo que sigue en esta doctrina, ¿verdad?, que niega que Jesucristo ha venido en carne, que por ejemplo hay algunos que decían en ese tiempo que Jesucristo había venido como Espíritu. También los que niegan que Jesucristo sea en sí mismo Dios, y también los que dicen sí, Jesucristo es así, pero Dios no es como Jesucristo, ¿verdad? Esto es una doctrina falsa. ¿Por qué? Porque niega la segunda parte que siempre nos está enfatizando, que es que tenemos que permanecer en el amor los unos por los otros, así como Él nos amó cuando estábamos en nuestras transgresiones, no porque fuimos buenos, sino porque estábamos en nuestras transgresiones. Y vamos a leerlo de nuevo y dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dice. Entonces, ya para terminar con la parte de lo del anticristo, tenemos 3 capítulos donde nos habla del anticristo en la Biblia. Primera de Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 4, segunda de Juan, el único capítulo, capítulo 1. No hay más textos que hablen explícitamente sobre el anticristo. Y aquí se explica claramente qué es lo que significa la palabra anticristo, contrario a Cristo. Ahora vamos a ver en el verso 8, cuidándonos ya de estas doctrinas, nos dice: mirad por vosotros mismos que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Cuál es el fruto del trabajo? ¿Cuál es el fruto que nosotros podemos tener en Jesucristo? El fruto del Espíritu, según nos enseña el hermano Pablo, el apóstol Pablo, ¿qué nos enseña? Es amor, benignidad, gozo, paciencia, fe. Todas estas cosas contra las cuales no hay ley. El que ama no está bajo la ley. El que ama está bajo el mandamiento de Cristo. Es decir, está obedeciendo el mandamiento de Cristo, pero no por coerción, sino por lo mismo que está haciendo, por amor. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el hermano anciano y apóstol Juan? Que cuidemos el fruto. ¿Cuál es el fruto? El amor. Si nosotros nos llamamos de rencor contra el extranjero por ser extranjero o por cualquier razón, ya no andamos en amor. Estamos descuidando el fruto. Ya no estamos dando fruto del Espíritu, sino que estamos viendo la manifestación o las obras de la carne. Bien, cuando nosotros odiamos al extranjero, cuando nosotros nos llamamos de temor, por ejemplo, de que el extranjero venga y nos quite nuestra posición o nuestra comodidad, eso es egoísmo, eso es un egoísmo, y ese temor nos lleva al pecado. Siempre el temor te va a llevar al pecado, siempre el temor te va a llevar, por ejemplo, a aborrecer. Entonces, por eso es que la palabra nos dice, y el mismo Juan nos explica en el capítulo 5 de 1 Juan, sobre el asunto del temor, que el amor echa fuera el temor. Entonces, si nosotros tenemos temor, claro, vamos a terminar pecando, vamos a terminar aborreciendo al hermano, al enemigo, vamos a terminar aborreciendo al extranjero, vamos a terminar aborreciendo al que nos hace mal, porque vamos a estar llenos de temor en vez de estar llenos de amor. Bien,
Entonces, nuestro Dios no es un Dios que venga para meternos miedo. Nuestro Dios es un Dios que nos atrae mediante su amor, mediante su benignidad, mediante hacer buenas cosas por nosotros. Bien, seguimos leyendo. Capítulo 9. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Nos la acaba de decir hace un momento, que perseveremos en el amor, que llevemos el fruto, que el fruto es del amor, ¿verdad? Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Bien, esto dice el apóstol Juan. ¿Qué yo diría acerca de esto? Y me van a tener que perdonar que diga esto. Bueno, lo que yo veo es que de parte de Jesucristo, aquí, que tal vez no se le pueda recibir para recibir su doctrina. Sin embargo, lo que nosotros vemos de parte de Jesucristo es que Jesucristo sí recibe al que tiene una doctrina diferente. No su doctrina, pero sí a la persona. Por ejemplo, Jesucristo entra en la casa de los fariseos. Y no de los fariseos conversos, sino de los fariseos, porque él entra en casa de fariseos que se convierten. Pero él entra en la casa de los fariseos que no se convierten y allí les enseña. Jesucristo no saca de entre los suyos a Judas, sino que come con él, cena con él, comparte con él, sabiendo que ya en su corazón está puesta la traición, sabiendo que ya en su corazón se ha desviado porque el Satanás ha entrado en él y le ha engañado. Pero Jesús no le rechaza, no le expulsa, ¿se entiende? Entonces, yo en esto sigo lo mismo que el mismo Juan me está recomendando, que siga el ejemplo de Jesús. Entonces, yo apuesto por el ejemplo de Jesús, el ejemplo y la enseñanza de Jesús. La que me enseña Jesús es esto, que yo no rechace a las personas porque crean diferente o porque interpreten diferente a lo que yo he entendido de parte del Señor, sino que con toda paciencia, como es el amor, paciente, benigno, ¿verdad? Que todo lo soporta, que todo lo espera, pues así mismo, todo lo soportamos, todo lo esperamos, tenemos paciencia para con los que no han entendido o con los que están confundidos con estas cosas con lo que es el mensaje de Cristo, ¿verdad? O los que directamente están en contra de Cristo, los que directamente dicen yo no creo en Dios, ¿verdad? Para con ellos tenemos que tener paciencia, benignidad, fe, esperanza. Estas son cosas que es lo que nos enseña Jesucristo. Bien, perdónalo porque no sabe lo que hacen. El que le hace bien a lo que hacen mal. El que le restaura su oreja al que lo está atacando. El que sana a muchas personas y a pesar de que las personas pecan. El que recibe en sus casas y en la morada que le ha tocado tener a todo tipo de personas. Bueno, pues ese es el ejemplo de Jesús y ese es el ejemplo en el que yo creo. Bien, vamos al verso 12 al verso 13, que sería la última sección, que sería la despedida ya de la carta del amado apóstol Juan. Y dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel ni tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Bien, entonces ya recordemos que esto va a una señora a la que él llama la elegida. No sabemos si ese es exactamente su nombre o si es un seudónimo, porque dice: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. O sea, que le dice que los hijos de una hermana de ella, pero le llama también la elegida. De manera que esto nos hace pensar que posiblemente este no sea su nombre real. Bien, entonces ya esto es lo que es simplemente una despedida, donde dice que quisiera verlo cara a cara para poder hablar con la congregación, para poder hablar con estas personas a la que es escrita esta carta, primeramente a la persona de la elegida. Bien, bueno,
Hay una interpretación de esto que también dice que la elegida es una iglesia, que es una congregación. Hay una interpretación que se mueve alrededor de esto, que dice que también es una interpretación y que los hijos serían los que vienen los que pertenecen a esa congregación. Yo no lo veo tan claro. Para mí se está porque dice señora. O sea, yo no lo veo tan claro esta interpretación porque en el primer verso dice la palabra señora. Si fuese simplemente una iglesia, o sea, una congregación que se llama la elegida, no le diría, entiendo yo que no le diría señora. Sin embargo, le dice señora. Ahora sí puede ser un seudónimo como cuando se dice amado o amada. Por ejemplo, a veces a una persona se le dice el amado o la amada. Esto está dirigido a la persona amada, ¿verdad? También se puede decir a la persona elegida. ¿Elegida de quién? Elegida del Señor. Porque los discípulos también se llaman ser elegidos. Y las discípulas también elegidas. Entonces esto lo dejamos ahí porque ya no tenemos forma ahora mismo de hablar con Juan para descifrar los otros detalles de esta cosa. De manera que lo dejaremos ahí en esta parte. Lo importante, el mensaje. Anticristo, personas que son contrarias a Cristo. Que nos guardemos en el amor, que es el fruto, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros, que cumplamos este mandamiento, que es el mandamiento primero que viene de nuestro Señor Jesucristo, del cual se deriva toda su doctrina. Dios le bendiga mucho. Nos vemos en algún otro video, si Dios lo permite. Chao.